Bienvenidos a su programa Tema Master, el lugar donde estudiamos temas serios de una forma no tan seria, con las esferas de poder, con las aplicaciones, ¿no? Que es mentira, cuídense. Porque también hay que aceptarlo, uno puede ser nefasto, la otra persona puede ser nefasta. Pido disculpas por su error y también por lo de Lacan. Y vamos a hablar claro, porque Tema Master, comenzamos. Bien, compañero, ¿cómo estás? Bien, hermano, ¿y tú? Muy bien, buenas tardes. ¿Cómo te sientes con el tema de hoy? Interesante, pero... Todavía no lo menciono. Solo quería saber si ya estás listo. Todo es improvisado. Sí, estoy listo. Ok, perfecto. El día de hoy es un tema muy interesante, un tema transversal en distintas disciplinas, áreas, aplicaciones diversas, y lo vamos a ver ahorita en el contraste desde la perspectiva de la psicología social, psicología en general, para que no sea tan segmentado, y el área de del trabajo. Perfecto. El área educativa también. Entonces vamos a ver cuál es este tema maravilloso. Pues simple y sencillamente va a ser el tema del liderazgo. ¿Sí? Perfecto, amigo. Listo, empiézale y vamos a ver qué sale. Empecemos. Primero que nada, hay que resaltar el hecho de que el término liderazgo es un término bastante ambiguo. Depende del enfoque de qué autor estemos hablando. Son diversos autores los que han propuesto distintas cosas en torno a este tema, y hace complicado de que exista una sola definición. Por ejemplo, cito, Miner propone cambiar el término de liderazgo por el término de control. Este sirve para explicar lo que comúnmente se denomina liderazgo. Este término para referirse a las relaciones entre los miembros del grupo que atañen a las esferas de poder, las influencias y a la autoridad. Schultz en González, 1999. Aquí la idea que tiene Miner para hacer una definición diferente del uso del término liderazgo tiene que ver con las esferas de poder, con las aplicaciones, ¿no? Si ustedes entran a googlear liderazgo, lo primero que les va a salir son estas imágenes, ¿no? Del monito de color así como bien estoico frente a los demás. ¿Qué tiene que decir usted al respecto? Pues la verdad, bien, o sea, jugamos como nunca. Perdón. Jugamos como nunca. Sí, me quedé como con las entrevistas de fútbol, así como de dimos lo mejor de nosotros, pero ganaron. Sí, bendito sea Dios, y ganamos, estuvo muy bien. No, pero es interesante lo que dices, porque hay muchas teorías de liderazgo y tenemos que comenzar por ser conscientes que hay una distancia entre ser líder y ser jefe. Porque una cosa es el posicionamiento que tienes implícito, a lo mejor en una cuestión de orden jerárquico, etcétera, y otra es la cuestión del movimiento que generas a través de tus acciones sobre los otros, ¿no? Puedes tener un jefe en el grupo que a lo mejor es el encargado de dar la cara en ciertos proyectos, de ciertas cosas, y puedes tener un líder interno en el grupo que es distinto al jefe, que es el que coordina, desarrolla, motiva, frecuenta y genera pues rangos positivos o rangos de crecimiento exponenciales en la gente. Entonces me agrada con lo que dices, sí, ¿no? Es una cuestión de control. Sí, pero el detalle es un jefe desde dónde controla y un líder desde dónde controla, ¿no? Son cosas distintas. Que ahí tiene que ver también con la perspectiva de grupo que se tenga, ¿no? Desde ahí complejizamos porque no hay una única definición. Por ejemplo, cuando he dado la materia de dinámica de grupos a pedagogía, yo les hice una pregunta bien tramposa. Primera, si su salón como tal, y vamos a hacer diferencia para que no nos confundamos, diferencia del término grupo como conjunto de, y el otro que es el término en teoría de grupos como grupo, que es el resultado de la interacción, y hay jerarquías y roles y objetivos. Entonces son dos usos diferentes. Uno muy técnico, teórico, y otro nada más como sustantivo, como nombre, ¿no? Entonces la pregunta bien tramposa que yo les hacía es, primero, si son un grupo, ¿no? Entonces por ahí salen que no, sí. Bueno, que estén en una misma habitación no los hace un grupo en términos teóricos. Sustantivamente sí, nominalmente sí. Exacto. Pero no los convierte en un grupo. Es como la familia, ¿no? Ándale. O sea, puedes estar dentro de una familia y ser parte de una familia, pero ¿en cuál de las dos condiciones, no? O sea, eres parte por cuestión de lugar que ocupas dentro de,
Y otra cosa es que realmente tengas una función o un impacto, un desarrollo, una movilidad dentro de. O sea, son cosas distintas. Si quieren saber más sobre familia, vean el otro video que hicimos sobre la familia. El primero. Volviendo a esto, les hacía la otra pregunta bien tramposa. Yo estando al frente del grupo como docente, les preguntaba, ¿yo soy un líder? ¿Soy el líder del grupo? Y generalmente dicen que sí. Y ahí empezamos con lo que tú decías, con este error de confundir las funciones. Uh-huh. Yo les mencionaba que para que fuera más claro, el líder forma parte del grupo, en su conjunto, en sentido teórico. La relación, jerarquías, objetivos, ahí nace el líder. En este caso, la función sería la de coordinador, la de asesor, pero no de un líder. Porque aunque sí se dirige al grupo, pero no se está cumpliendo la característica de formar parte de la estructura grupal, ¿no? Tal vez sí desde la parte interna, ¿no? Como dices, ¿no? Hacer esta mención, porque normalmente, y creo que lo hemos visto mucho con la gente con la que trabajamos, desde las distintas experiencias profesionales que hemos tenido, de que la gente a veces, y pasa lo mismo como con la motivación, la gente a veces necesita que un externo lo lidere, porque no se asume a sí mismo como líder, o no reconoce a la persona que quisiera disponerse como líder, porque hay un trámite interno para ser líder. No nada más es llegar y decir yo quiero ser un líder, ¿no? No es una cuestión de, incluso hasta en la popularidad para poder elegir un líder, algo le tienes que depositar, algo tienes que permitir que ejerza, ¿no? Como esta cuestión del Estado y el gobierno para poder desarrollarse de la manera correcta. Entonces también esa cuestión, yo lo he visto mucho, no sé si a ti te ha pasado, pero es como muy constante en los trabajos en los que he visto, que la gente necesita que un externo aparente el lugar de líder, aunque la función interna esté vacante, no se asume. Y buscan siempre esa parte externa de la validación de un aparente líder, ¿no? Que es bien interesante. Sobre eso hay 2-3 puntos que vamos a cubrir más adelante, pero algo bien... Otra vez me pasé, otra vez. Pero está muy bien, porque hay algo que hay que rescatar aquí, que es bien importante. Ser líder implica hacerse cargo de ejercer cierta responsabilidad. En un grupo no estructurado, cuando, como lo que mencionas, que aparezca el líder, alguien que lo valide, sí es necesario de que la persona que se va a fletar el trabajo sea consciente de que tiene responsabilidades inherentes. Y es algo que no siempre se quiere tomar. Porque también está esta diferencia entre un líder y un tirano, ¿no? Que el tirano es, volvemos al término de poder del que hablaba en un principio el autor, de sujetar y ostentar ciertas capacidades, capacidad de acción sobre los demás. Si me permites, voy a leer ahorita una cita que me gusta para hacer un poquito más claro esto. Adelante. Para Brown, el líder posee formas de influencia para modificar el comportamiento de los miembros del grupo. No obstante, y dado que la influencia social es siempre un proceso recíproco, quizás sería preciso decir que lo que caracteriza realmente a los líderes es que pueden influenciar al resto del grupo más que ser influenciados. Creo que este término, el de la influencia, termina de cerrar una de las características principales del liderazgo en todas las dimensiones que querramos verlo. No sé qué opinas. Sí, para mí esta cuestión de la influencia es un ejercicio tramposo. No sé si lo voy a aterrizar correctamente, pero adelante. Espero darme a entender. Esta cuestión de la influencia para mí es un ejercicio tramposo porque existe inherente al proceso diferentes condiciones o variables que la gente va a elegir para poder tomar al líder, digamos, en esa posición. Y que también el líder tendría que ver o que también tiene la posibilidad de vislumbrar y que también van a influir en lo que va a hacer. No, es como cuando pides algo, ¿no? O sea, no es lo mismo el exigir que el pedir, hay diferentes formas de pedir. O sea, ya la parte de la relación comunicativa, ya la parte de la interacción real con la gente, siento yo que sí se ve pulida a través de lo que el líder cree o percibe de cómo la gente lo está percibiendo y esperan de él. Porque una cosa es la confianza que yo le puedo depositar a mi líder y decir, sí, tú eres el líder, ¿pero por qué? ¿Por los rasgos que tienes? Porque eres alto, tienes las características de
de la persona que yo considero que un líder debería de tener, o sea, en la cuestión de la percepción física, o eres un líder porque a lo mejor te gestionas de una manera increíblemente buena, o eres un líder por lo que sea. Y la persona que está en la posición de líder, lo que yo creo que hace es eso, es también hacer una inversión de este proceso y es como, ok, me eligieron ¿por qué? ¿No? Y con base en eso va a cambiar también la forma de la práctica con la gente, ¿no? Por ejemplo, yo puedo ser muy bueno para gestionarme. Y si me dicen, vas a ser nuestro líder, no necesariamente la forma en la que yo me gestiono les va a causar el agrado a ellos, porque ellos están viendo el resultado, no la parte del proceso. Y ahí es cuando tienes que tomar en cuenta. Sí se ve más la influencia del líder hacia el equipo, pero el líder se construye, o los cimientos son del equipo, y al final de cuentas el feedback sigue siendo del equipo hacia él. Es decir, tiene que impactar hacia la persona. No sé tú cómo lo ves. Me parece que coincido, pero justamente porque tiene que ver con lo ambiguo que es el término, ¿no? Uh-huh. Coincido con lo que mencionas, pero también hay que tener en cuenta qué tipo de grupos son, ¿no? Porque, por ejemplo, no es lo mismo un líder escolar, un líder en un grupo de amigos, en una banda, no es lo mismo el grupo en una empresa, por ejemplo. Uh-huh. Ahorita estábamos asumiendo características de un líder que es elegido, ¿no? O que tiene uh-huh. ciertas características desde el enfoque personalista, ¿no? Donde dicen de que el liderazgo es algo que te inviste, es algo que te atraviesa, ¿no? Desde posturas, volúmenes de voz, la asertividad. Uh-huh. Si nos remitimos a la base de teoría de grupos, va a decir que un grupo es el conjunto que tiene objetivos y metas, ¿no? Para hacer algo. Uh-huh. Entonces el líder, en este caso, va a ser aquel que organice para poder conseguir esos objetivos o metas. Uh-huh. Y ahora vamos a hablar un poquito para diferenciar el liderazgo formal y el liderazgo informal o el emergente, porque son distintos tipos de liderazgo. Algo que yo le menciono también a los grupos, no sé, supongo que también lo llegas a ver bastante, uh-huh. sobre esto de la figura del líder no es alguien inamovible. Todos tenemos capacidades de liderazgo de acuerdo a la situación. Es decir, no importa qué tan ñanguito te veas. No es cierto. No lo tomes personal. Nah. Tú o tú. O tú. O tú otra vez. Tú. No por el hecho de que parezca que no tienes las características físicas, ¿no? Uh-huh. No significa que no puedas ejercer el liderazgo en una determinada situación. Y es de lo que vamos a hablar ahorita. ¿Sí? Perfecto. Normalmente se toma la figura del líder como una función dada, es lo que decíamos. Se busca en el ámbito organizacional hacer una distinción entre liderazgo y supervisión o dirección. Uh-huh. Liderazgo como procesos de influencia recíproca, que decíamos en un momento. Dirección y supervisión como la influencia unidireccional. Aquí, cuando hablamos del liderazgo formal y el informal o emergente, son dos personas, ¿no? A veces uno llega a un grupo de trabajo, digamos así, uh-huh. y ya tiene un rol, que tiene una jerarquía también. Y hay subordinados. Por lo tanto, ya hay algo que se le inviste. No Exacto. necesariamente significa que esa persona, ese individuo que llega a ese rol, tú que llegaste a ser supervisor, no sí, tú. tú. No significa que eso ya te haga capaz de poder llevar al grupo, movilizarlo, y que incluso tu dinamismo como líder sea grato. Eso es algo bien importante. Hay quien se centra en el proceso de tengo que sacarlo así las cosas, no me importa el grupo, porque lo que importa es el proceso. Y entonces aparecen otras figuras que van a tomar el cargo de movilizar hacia el objetivo, ¿sí? Cuidando también el proceso. ¿Qué tiene que decir al respecto? Híjole, tocaste un tema bien interesante, o mejor dicho, un punto muy interesante, porque, por ejemplo, en organizaciones, en la experiencia que he tenido, pasan cosas bien interesantes. Por ejemplo, la gente cuando llega siempre piensa que su lugar, vamos a decirlo así, cuando llegan a un puesto en específico, solamente se basa en los indicadores que les representa. Si yo te contrato porque necesito que armes 20 cubos de Rubik, piensan que únicamente va dirigido a su actuar y todo, y dejan de lado muchos elementos que son vitales, no porque no sean importantes los indicadores, ¿no? Los indicadores como tal son la base de lo que te pide, ¿no? Te pago porque tengo ese compromiso de exigencia contigo. Yo te doy, tú me das, ese intercambio de valores, que ya es otro tema.
Pero, por ejemplo, ¿qué pasa con la cultura organizacional? ¿No? La Coca vende, es una refresquera, ¿no? Vende refresco. La Pepsi también. Y los indicadores de producción deberían de ser similares, si no es que los mismos, ¿no? O muy parecidos. Pero ¿qué pasa cuando dejas de lado esta cuestión de la cultura? Es decir, todos vamos hacia el mismo lugar. Tenemos un líder, sí. Tenemos misiones, tenemos objetivos, tenemos metas claras, sí. Pero también hasta dónde me permito desarrollarme dentro del grupo de manera sana. Porque también dejamos de lado el hecho de que hay otros roles. Exacto. Y eso es bien importante. Hay gente que es como la parte de las películas, ¿no? De esta trama interesante del... Existe una persona buena y existe un salvador, pero si existe un salvador es porque hay alguien que viene a destruir las cosas, ¿no? Entonces, no es una cuestión nada más de liderazgo de lo que representa la persona y la dirección que puede dar o la confianza que le depositas y demás, sino también hasta dónde el sujeto se permite desarrollarse. O sea, es como decir, tenemos este objetivo, pero en qué momento mi parte egoísta, personal, mi falta de capacidad, lo que sea, no me permite seguir el ritmo. O en qué momento no me permito, que ya es muy distinto la amplitud de la palabra del me permite a me permito para desarrollarlo. Hay gente, y me ha tocado verlo, que se mata, le echa ganas, le perrea el trabajo con todo y le cuesta mucho, que tiene que ver con una cuestión de formación y de entendimiento y de otras habilidades, ¿no? Y cosas demás. Pero hay gente que desde vamos a llamarlo así, desde la justicia organizacional, es como, pues mira, él hace menos que yo. A lo mejor a mí se me facilita más, pero él hace menos que yo. Y empieza a ver este comparativo de lo que yo hago es más valioso que lo que tú haces. Cuando realmente no se ve como una parte orgánica del proceso. Sí valoro el proceso que yo hago, pero también no voy a dar más de lo que están dando los demás. O sea, empiezan a brotar este tipo de cosas. Por eso el líder no parecería ser tan esencial en mi forma de ver, si únicamente fuera el seguimiento de las metas como tal. Porque todos conocen su DGP, ¿no? Su descripción general del puesto, conocen sus tareas, sus indicadores. El detalle yo creo que más interesante del líder es justamente cómo al depositarle todo esto, cómo se va desarrollando con la gente para volverlos a canalizar de la forma más sana. Que eso es algo súper importante en términos de grupos de trabajo empresariales o en instituciones X. Justamente repensar el lugar del líder más que como un lugar dado desde el enfoque personalista. Exacto. De que se centra en el proceso, sino como esta persona que reconoce la importancia de cada uno de los elementos dentro de ese organismo, porque al final de cuentas, por muy buen líder que seas, si tu actitud es demasiado agresiva, poco comprensiva hacia tus subordinados, va a generar desgaste y va a provocar choque. Entonces al final podrías tener los mejores indicadores, pero entonces, hablando de empresas, por ejemplo, pero vas a empezar a tener problemas en recursos humanos, rotación de personal, ausentismo, burnout, ¿no? Y un ambiente insostenible que al final, si lo vemos en términos económicos, como de lo que queremos es conseguir dinero, eso te sale más caro que y sí. tener indicadores bajos, ¿no? Porque no se está justificando. Porque esto implica otros procesos que lo sabrás mejor tú, ¿no? Capacitar gente, solamente que el puesto se queme o la misma empresa se queme. Sí, ¿no? Y hay un punto que me gustaría nada más retocar ahorita, y digo retocar porque es muy, muy, incómodo a veces para la gente, pero es muy necesario. El trabajo del líder a veces es tanto orientar a la gente, o en ese sentido como más de lo personal o fuera del conocimiento de tus tareas laborales y demás, que incluso atraviesa por reconocer cosas que la misma persona no reconoce como su propia capacidad inherente de liderazgo. Ese es el detalle. Cuando dices, es que tú serías, me ha tocado escucharlo muchas veces, ¿no? Que dicen, tú serías un gran, no sé, vendedor si cambiaras esto y esto y esto. Es decir, a veces la postura del líder incluso es evidenciar las distancias o las carencias formativas en cualquier ámbito de la competencia de liderazgo que todos deberían de tener. Y es ahí cuando empieza también a fracturarse o empieza a existir una incomodidad o un roce con el liderazgo. Que es que pasa cuando ya te estás metiendo con algo que a lo mejor no le he puesto nombre, pero sé que existe y que por algo no he querido desarrollar. Porque muchas veces la gente dice, no, es que es la empresa, es que es el líder. Y
¿tú qué responsabilidad tienes? ¿No? O sea, esa parte, como vos digo, como retocar, porque es, ¿qué pasa cuando no nada más intento alinear, sino cuando yo también te doy una retroalimentación y hago evidente frente a los demás tu necesidad o tu... sí, vamos a decirlo, tu necesidad de desarrollarte, que a veces no queremos hacer. Buen punto. Y sobre eso de la necesidad de desarrollo y las capacidades inherentes de liderazgo, retomemos algo que dice Michel Foucault, vigilar y castigar. El cuerpo se puede moldear. Uh-huh. La característica del liderazgo no es innata, ¿no? Pensemos en Monster University. Tienes a un Sully, tienes a un Mike, ¿no? Exacto. Si el caso ahí le falló que estaba siendo insistente en un lugar que no era el suyo, la verdad. Pero sin embargo, hubo un avance sustancial mayor de Mike respecto al de Sully. Y si no saben de qué estoy hablando, es porque no han visto Monster University. Esa infancia, muchachos, esa infancia, cuidado. Exactamente. Entonces, mira, voy a leer esta cita sobre el enfoque personalista para terminar. Perfecto. De brochar esto de a qué nos referimos con lo dado. Stockdale señala que el líder debe destacar por sus capacidades, tales como inteligencia, fluidez verbal, adaptabilidad, etc. En factores de sociabilidad, como confiabilidad, participación, popularidad, y en características motivacionales, tales como iniciativa y tenacidad. Esos son como los ítems, el checklist de la característica del líder. A mí me llama mucho la atención, porque volviendo al punto de tener las características no te hace un líder. Yo honestamente, como dijera Franco Escamilla, yo no soy líder, yo soy borrego. Más que nada porque no me gusta. Muchas veces he estado en puestos donde dicen, es que tienes perfil de líder. Y al final de cuentas es como de, yo no me quiero hacer cargo de eso. Yo soy más así como que de, pídenme, yo entrego y no hay problema. Ser líder te implica más y la verdad, quizás digan que flojo, pero la verdad es que sí. No me quejo, me acepto como soy. Hacer bien tu rol tampoco te vuelve malo, porque entonces le daríamos más importancia al líder que el otro, el ejecutante, ¿no? Y porque en mi experiencia, al tener estos puestos donde tú tienes que ser supervisor, tener ciertas características de liderazgo y mover, es horrible que tus fallos no sean tus fallos, sino es el fallo de tu equipo. Es que sí, es incómodo. Porque a final de cuentas, y lo voy a poner un ejemplo ahora, ya no tanto en empresas, indicadores y demás, sino en una cuestión, por ejemplo, escolar, es muy incómodo porque te das cuenta que es la misma lógica, ya sea en empresas, en trabajo, en la familia y en todos lados. Entonces, por ejemplo, en las universidades, al menos en las que yo he tenido la oportunidad de trabajar y conocer a los grupos, he visto como ciertos factores. Y es bien interesante porque también lo vi cuando trabajé con niños. Y es esa parte del... Ok, tenemos un grupo, son 20 personas, ¿no? 20 niños, 20 adolescentes, 20 adultos, de lo que sea, ¿no? Porque otra cosa es la brecha generacional, sí, claro, y perspectivas, ¿no? Tengo a mis 20 alumnos, ¿no? Ok. Vamos a hacer un proyecto grupal. Y es muy difícil que la persona que queda de líder, al final a la elección, se haya postulado. Normalmente es... postulamos y aventamos por una cuestión. Consideramos que la persona tendrá ciertos atributos que son competentes para, pero por el otro lado yo prefiero ver quién más por la cuestión del no hacerme cargo o responsable de. Y eso es algo bien, bien curioso, porque incluso tú ves cómo la gente en las escuelas se va quemando y no va generando como callo, vamos a decirlo, ¿no? Y es como de, ok, tú eres el líder de tu equipo y tienes a tus 20 compañeros. Vamos a poner, y digo, prácticamente entre las fechas y todo, ¿no? Me ha pasado mucho cuando vamos a poner el altar de Día de Muertos. Y empiezan, que los, y la distribución natural. O sea, es algo que ya está tan desarrollado que ya se ve muy natural. Aunque sea artificial, es muy natural. Y encárgale lo que es de menor riesgo a la persona menos competente a tu consideración, ¿no? O sea, los más relajientos... consigan los guacales, güey. No te preocupes nada más. Los intermedios. Algo de intermedio volumen. Tráete la fruta. Compra el pan y esto. Lo más especializado. A la gente de mayor confianza. Incluso, ni siquiera estamos hablando de capacidad. Si tienen la capacidad para hacerlo. Confianza. Te encargo la tela y vamos y checamos. Y ves un producto final que está totalmente alienado de la gente.
está totalmente alienado porque no representa lo que es esa esperanza de grupo que tenías. Representa lo que es el grupo en ese momento. O sea, el producto final es un ejercicio de... Está muy bonito, está muy todo, y cuando les preguntas cómo lo hicieron, te das cuenta que fue tan especializado el proceso y tan cortado, y no hubo comunicación y no hubo nada, que simplemente lo hicieron por entregar. Y entonces no existe una forma de crear una identidad al proyecto. No existe una identificación. Y eso es peligroso, porque se ve desde el mismo líder. Y eso es parte del espectro del trabajo grupal que quizá tomaremos en otro tema, donde hablaremos específicamente de los grupos. Pero qué importante que lo menciones, porque al final de cuentas la función del líder no deja de ser una expresión de la grupalidad, y tienes mucha razón. Creo que aquí es pertinente hablar de los enfoques o del trabajo de Levin respecto al liderazgo: el líder autocrático, el líder democrático y el laissez-faire. ¿Cuál fue el experimento? Googleenlo, búsquenlo, algo que hagan. Fácil. Pero les platico a qué se refiere. Porque él identificó, trabajando con niños, identificó estas tres figuras de líder. Se asigna una tarea, y el líder autocrático es una persona que les va a decir qué hacer, lo cual es altamente eficiente. El trabajo se organiza, no estoy preguntando, se ejecuta, y fue muy eficiente. Pero tuvo resultados como de... El resultado, perdón que te interrumpa, creo que es el resultado, no el trabajo. Porque hay muchas cosas que no se miden del trabajo que son muy importantes. Luego a veces te entregan un producto precioso y se están matando porque se quedaron a deber 5 pesos, 20 pesos, porque, o sea, es como... Ahí está el grueso y lo interesante del trabajo de Levin, porque dice, ok, tienes el resultado, pero al final el colateral fue horrible, o sea, terminan desgreñándose, altamente frustrados, enojados, y luego está el líder democrático. El que se posiciona, el que pregunta, el que quizá fue elegido por decisión de los demás, el que toma opiniones, lo cual es un buen trabajo altamente satisfactorio, pero no siempre es tan eficaz porque toma más tiempo. ¿Sí? Ahora, exacto. Algo que hay que resaltar desde ahorita es de que no significa que uno sea mejor que el otro. Tiene que ver con la situación en la cual se emplea. Ojo. Y luego tenemos el tercero, que es el laissez-faire, que coincide perfectamente con este líder que mencionas, o el encargado, que ni siquiera tiene facultad del líder, ¿no? Es como de simplemente es al que colocaron al frente y ni le importa cómo se haga, ni le importa quién toma la batuta. Y eso provoca que un trabajo no solo sea hecho mal, sino que tiene niveles de estrés altísimo, ¿no? Y es curioso. Piensen en este momento en los líderes, en los jefes, supervisores que tengan, que cumplen esta característica del laissez-faire, porque es más común de lo que parece. Tiene un puesto, tiene un rol, pero no significa que lo ejecute. Y al final de cuentas, quien saca, digamos que adelante todo, son los demás. Lo que nos lleva al otro, al líder situacional. Una persona X dentro de la estructura grupal que toma las riendas y el control para conseguir se cumpla el objetivo del trabajo, ante la ausencia de un liderazgo, digamos, nombrado, o en ejecución, que es inexistente. ¿Qué le gustaría decir al respecto? Sí, te voy a poner un ejemplo de 3 trabajos que pues he tenido varios trabajos. No soy la persona más estable, digamos, en cierto sentido. He tenido muchos trabajos también, y he visto muchas perspectivas y muchos desarrollos de jefes. Y en un caso en particular, te voy a poner el ejemplo más rápido con 3 personas. El jefe que tuve en una empresa en específico era una persona totalmente rígida, fuerte, y no le importaba a la gente. O sea, era, esto se va a cumplir y se va a cumplir porque yo digo, y se acabó. No me interesa lo demás. No se interesaba por las personas, no les... nada. Sin embargo, siempre tenía unos indicadores altísimos. Altísimos. Y la gente de su equipo, digamos, de los que trabajábamos, a mí me daba mucha extrañeza porque, a pesar de que era una persona muy dura con sus trabajadores, la gente salía y veía los otros departamentos hacia abajo. Nazis. Ajá, sí, era como de, ¿qué pasó? O sea, era como de, este señor era muy fuerte, muy rígido, le aprendí mucho también, se lo agradezco, le aprendí mucho porque chocamos en varias partes. Pero cuando salía la gente, era como de, güey, o sea, es que, o sea, a ti te entrenó
quien sea, ¿no? Pero a este güey lo entrenó Hitler, güey, o sea, estoy trabajando con alguien con ese nivel de exigencia y como si eso te diera un plusvalor frente al trabajo y al desarrollo de estrés y demás, como que te hiciera más competente que los de otras áreas, y era bien interesante. Tenía otra jefa que su objetivo más grande no eran tanto los resultados, de hecho hasta parecía que los resultados no le eran, él eran indiferentes, no le eran no era empática con el resultado como tal. Lo que le importaba es que toda la gente se quisiera. Okay. O sea, que era que toda la gente se llevara bien y toda la gente siempre estuviera feliz. Alguien needs love. Entonces, era muy extraño porque incluso al dedicarle ahora el otro extremo, ¿no? De esta persona, del primer caso, era como un... Pues sí, estás feliz, sí, te tienes que llevar bien, y se tienen que llevar bien. Y eran unos momentos horriblemente estresantes porque no te permitía, o sea, la presencia en sí, no te permitía ser honesto. Porque es imposible que estés todo el tiempo bien. Porque la parte de estar mal también te permite desarrollarte y ver cuáles son las áreas débiles o vulnerables. Y los números salieron regularmente bien, vamos a decirlo así. Sin embargo, era un efecto totalmente distinto. Y el tercer caso, tuve otro jefe que también le aprendí muchísimo, igual a mi jefa que comenté, les aprendí muchísimo. Que era una cuestión bien interesante, porque llegaba y te decía, tranquilo, ¿sabes qué tienes que hacer? Sí, repítemelo, o sea, verificaba, ¿no? Ah, ok, sí. Ya le decías, no, sí está correcto. Haz lo que te toca hacer. Confío en ti. Por algo pasaste por un proceso y llegaste a ese lugar. Solamente te voy a llamar la atención cuando algo no cuadre, pero que esté en tus manos. Porque no te voy a regañar, ni te voy a llamar la atención, ni te voy a gritar, ni te voy a insultar. Nada cuando esté fuera de tus manos. Porque no es algo con lo que puedas trabajar. Lo que sí es, te encargo que siempre hagas las cosas bien. Te voy a dar un rango de error. Y siempre le llamaba el 5%. Entonces era así como, ya viene el 5%, porque sí le decíamos. Y era así como, tienes un rango del 5%. Y era siempre, yo confío en lo que tú haces. O sea, no voy a estar atrás de ti, no te voy a hostigar, te voy a dejar desarrollarte como tú deseas, pero cumple. Y a pesar de que no estuviera todo el tiempo contigo, cuando eran las reuniones, sí era muy puntual. ¿Y qué hiciste? ¿Dónde llegaste? Y son 3 formas tan diferentes de liderazgo que se tiene que ver con el enfoque. Porque las situaciones, las 3 empresas eran muy distintas. Y tal vez en cada una sí era desarrollable. Por eso muchas veces me da causa extrañeza que dicen, es que mi jefe me grita, es que mi jefe es bien quién sabe qué, es que mi jefe es que a veces es que la situación moldea al líder para desarrollarse o para tener esos canales de trabajo. Y eso es interesante para mí. No sé usted qué piensa, Juan. Hoy ando muy presentador de televisión, me doy cuenta. Sin embargo, efectivamente es cierto. Para recapitular, 3 enfoques vamos a trabajar sobre el liderazgo. El enfoque personalista, donde es esta situación dada, características inherentes, innatas, ¿no? Tenemos el enfoque situacional, donde es el líder que aparece porque es lo que se requiere. Y luego tenemos el enfoque conductual, que son estos 3 estilos: autocrático, democrático y laissez-faire. Coincido porque lo que mencionas respecto también cómo uno aprende, que eso es algo más complicado, pero vamos a abarcarlo a grandes rasgos. La forma en la que uno aprende la realidad tiene que ver con sus experiencias y las situaciones, entornos en los cuales se ha desarrollado y ha aprendido a hacer qué cosa. En este caso, el líder. ¿Cuál ha sido su historial, ¿no? Y a los referentes que tiene sobre su propio ejercicio de liderazgo. También, ¿cuál es la intención? ¿No? ¿Cuál es el enfoque? ¿Qué es lo que se necesita? Por ejemplo, si tenemos un grupo con personas altamente desestructuradas, lo que necesitas no es democracia. Si lo que quieres es ejecutar ya, necesitas que las cosas se hagan de inmediato. Necesitas un líder autocrático que sea claro, que sea rígido, que les dé estas líneas de trabajo y que se muevan hacia allá. Porque al final de cuentas, por algo son personas desestructuradas, ¿no? Si eso suena poquito peyorativo, no lo es. Por ejemplo, los adictos son personas desestructuradas y necesitan orden. Lineamientos de trabajo claros, obviamente están ahí por, entre muchas otras cosas, características personales que incluyen la desestructuración subjetiva y a veces muy objetiva, muy real, ¿no? Sus propias vidas. Nada más. Sin embargo, sí tienes razón. Me gustaron los 3 ejemplos porque creí que ibas a sacar otros más hardcore.
Porque yo iba a decir, ejemplos de líderes, pues he tenido muchísimo al que le vale un comino las cosas y a ver, resuélvanlo. Y al final de cuentas, los resultados son de él. Y es como de, esa era mi chamba. y te invisibilizan, pero bueno, qué bueno que fuiste bastante amable con los ejemplos y fueron muy buenos. Sí, tomé los 3, los seleccioné con mucha cautela, créeme. Sí. Ahora, sobre eso también hay que mencionar otra función para cerrar, lo que tiene que ver con el Equals Model. ¿Qué es eso? Suena muy pro acá, muy rimbombante. Es que en inglés todo suena bien acá. Es para que parezca que sea algo, ¿no? Ajá, sí. Que lo leíste de un libro científico de una revista importante de renombre. ¿Qué tiene que ver ese modelo? Son 2 líderes en el mismo grupo. Generalmente este enfoque de liderazgo tiene que ver con un líder ejecutante y con un líder emocional. Que son estos otros, dentro del espectro enorme que tenemos de grupo, está el líder, digamos, que puede ser autocrático, que tiene sus objetivos, y luego tienes el líder que conecta con el resto del grupo y minimiza las rencillas, haciendo que la cohesión sea alta y la efectividad también lo sea. Cuando hablo de eso, les pongo el ejemplo papá y mamá. No, el que manda... Yo iba a poner el de los lobos, ¿no? O sea, está los 2 líderes y está el que encabeza y el que está atrás cuidando, ¿no? Esa cuestión, pero también el de papá y mamá es muy válido. Yo me vi más Qué triste que no se me ocurrió, ¿eh? Yo siempre pongo el líder papá y mamá, ¿no? Es como de... está siempre la clásica de... Vas a pedir algo, entonces algo, pregúntale a tu papá. Y la otra te pregúntale a tu mamá. Y sabes que con alguien has de quedar mal, o cuando hiciste algo mal, tienes que buscar primero quién es el que va a minimizar el impacto. Exacto. Primero vas con mamá, que va a suavizar las cosas, porque al final de cuentas la autoridad está distribuida en 2 figuras. En términos de grupo está el líder ejecutante y está, digamos que es el que ahorca, pero no mata, y es el otro el que soba. Compréndelo, y con el cual te desahogas, y lo cual hace que sea un grupo altamente efectivo, fíjate. ¿Quién sabe? Yo a eso le tengo mucho miedo, te voy a decir por qué. Adelante. Ya pasando ahora de las empresas y demás a las escuelas y a lo mejor en cierta parte de lo social. No dejas de ser humano aunque seas líder. Claro. No dejas de ser persona. Y te gana muchas veces esta parte de tus incapacidades, a pesar de que eres el líder y que por algo te eligieron como líder. A veces es más grande el peso del reconocimiento de mis carencias que la acción que se me encargó, ¿no? O que se me encomienda. Entonces, ¿qué pasa cuando tienes a 2 personas que se están peleando el liderazgo? Cuando no saben trabajar con 2 líderes. Porque, por ejemplo, a mí me toca luego ver, ¿no? Mucho, sobre todo en la escuela, me encanta esa parte, cuando estás dando clases, que siempre hay una persona que se autoposiciona como líder y siempre quiere llevar la batuta y siempre quiere sobresalir y representar y ser una figura, ¿no? A través del acto busca ser una figura de referencia de ese grupo, ¿no? De esa estructura. Y por el otro lado, la persona que es como su némesis, no sé cómo se diga, pero es como esa parte de... como su antítesis de yo soy lo contrario, y que a veces ya nada más es el juego de poderes. O sea, ya es una cuestión donde ya queda de lado el liderazgo, ¿no? Y pasa con los grupos, digo, para hacer ya resumida esta parte, los tienes así y es como, vamos a hacer un trabajo en equipos, ¿no? Va. Y de repente, pues, yo los elijo. No, pero ¿por qué los elige usted? Y no sé qué. Aprendan, cuando vayan a trabajar no van a elegir a sus equipos. Aprendan con quien te toque trabajar. Y los acomodas juntos a estos 2 líderes o a estas 2 líderes. Y es muy chistoso porque de repente empiezan los roces que ya la gente ya está más expectante del proceso que de quién queda como el líder auténtico, quién sobrevive a la batalla, que realmente qué se va a hacer, ¿no? De repente dice, ¿cómo? ¿Quién han avanzado? Y pues es que nada, ¿por qué? Pues porque ella dice que esto y ella dice que hagamos lo contrario. Y empieza a haber una batalla barbárica ahí de yo soy mejor, yo tengo esto, tú estás mal en esto, te critico en lo otro. Y al final de cuentas te das la idea y dices, bueno, tengo un equipo sin líderes en el que nació un líder situacional. O bueno, salió un líder emergente. Y lo sacaron. Tengo otro equipo y ese equipo, a lo mejor todos agarraron y dijeron, ¿sabes qué? No queremos ser como tal un equipo, no nos conocemos ni demás, pero tengo un compromiso a respetar tu trabajo.
y sacaron las cosas, reconocieron el liderazgo implícito de cada uno sin tener una cabeza. Llegas al equipo que tenía 2 líderes y no hicieron nada. La verdad es que no hicieron nada. Les preguntas si están satisfechos con su trabajo y el primer equipo te dice sí, el segundo te dice sí, el tercero no está satisfecho, pero te dice sí, porque se acuerdan que la competencia no nada más está entre los 2 líderes que están ahí, sino con los otros equipos. Es como, así nosotros demos lo peor, somos mejores que ustedes. Por eso la batalla es acá como entre los grandes. Y eso pasa mucho. A mí me gusta mucho en la escuela ver eso porque es como, ¿están satisfechos? Sí, sí. Obviamente, así como de, pero al final de cuentas pasa. Y es una realidad, no sabemos trabajar esa parte de lo personal. Yo les decía, hay una herramienta que se llama Client Print, que es una forma de ejecutar un análisis de con quién trabajas o a quién te diriges. Y si tú haces un Client Print que se divide en grandes rasgos en 3 elementos, es datos geográficos, datos demográficos y datos psicométricos. No es cierto, psicográficos. Entonces, geográficos, de dónde vienen, etcétera, ¿no? Demográficos, edad, etcétera. Psicográficos, gustos, afinidades y demás. Y tú haces un client print de los grupos con los que trabajas. Dices, les quiero vender que yo soy el mejor líder. Haces tu presentación. Te das cuenta que lo más fuerte siempre de una persona es que no tiene la apertura para recibir algo. No importa qué le vendas. No importa qué postura quieras tener. No importa quién quiera cubrir. A veces desde este mismo estudio previo te das cuenta que no importa quién esté, si sean 10, 50, 2 personas, no quieren a nadie ahí. Y eso es lo más complicado, porque ni siquiera tienen desarrollado un liderazgo interno, un compromiso interno, una apertura de trabajo. Y eso es lo más difícil. Puedes tener el mejor líder del mundo enfrente diciéndote el secreto de la vida, y cuando vas haciendo te das cuenta que es mucho una tendencia de estos tiempos, de este cotidiano. No reciben a nadie, así de fácil. Y llegas y les puedes vender oro y no les interesa. Les puedes vender piedras y les da lo mismo. O sea, ya no sabes, porque ni siquiera es una cuestión de ejercer, es una cuestión de venta. ¿Cómo te vendes como líder? Y ni siquiera te puedes vender a ti mismo, porque ya no existe una iniciativa una apertura para. No sé tú cómo ves. Me parece que eso es muy pertinente, me parece una opinión muy acertada, pero creo que da para otro tema, que sería más bien... Es que es muy cierto. Ya me salí del tema 2 veces. ¿No? Pero tiene mucho sentido, porque ahora estamos hablando de las características subjetivas de los individuos dentro de los grupos, lo cual también se vuelve un tema muy interesante cuando estás hablando de grupos de trabajo en empresas, en instituciones, grupos escolares, porque no solamente importa lo que se produce como interacción de individuos, sino que cada uno de esos individuos tiene características propias que van a abonar a la conducta grupal y en algún momento llegar, cuando eso funciona bien, a algo que no recuerdo quién es el autor concretamente que lo menciona así, pero uno de ellos es Ana María Fernández, donde habla del inconsciente grupal, donde se vuelve una sola subjetividad para ese grupo. Pero son otros procesos que también yo creo que sería bueno que revisáramos, nada más hablando de características como personalidad, historia, condiciones socioeconómicas, que eso también es importante, y el atravesamiento de género, que también habla de liderazgo y son cosas ahí bastante interesantes, pero da para otro video. Creo que hasta aquí... Ya me voy, me retiro, discúlpenme, no lo vuelvo a hacer. Me parece que hasta aquí podemos cerrar, fue bastante interesante, se cumplió sobriamente los puntos más importantes sobre liderazgo. Hay mucho que decir, decir de los distintos entornos, pero al momento creo que es lo más relevante. Exacto. ¿Listo? Me parece perfecto, terminamos como Dios manda. Así tiene que ser. Bueno. Amigo, un gustazo. Nos vemos, licenciado. Licenciado, ¿cómo le fue en el partido de hoy? Bien.